Número 10. Templo del Dios del Viento. Mientras los trabajadores de México estaban demoliendo un supermercado, se encontraron con algunos restos arqueológicos curiosos. Llamaron a algunos expertos para que les ayudaran a excavar y descubrieron los restos de un templo construido hace más de 650 años. No queda mucho del templo ahora, solo una plataforma circular de unos 11 metros de diámetro y 1.44 metros de alto. Actualmente, a la sombra de un centro comercial, los arqueólogos dicen que fue un templo dedicado al dios del viento, Ecalt. Para dar un poco de antecedentes sobre el templo, es importante saber que la moderna Ciudad de México se construyó sobre las ruinas de varias ciudades prehispánicas, incluida la capital del imperio azteca, Tenochtitlán. Cuando los españoles conquistaron la ciudad, comenzaron a construir sus estructuras sobre las que fueron destruidas. Construyeron iglesias sobre templos aztecas, enterrándolos durante cientos de años. De esta manera, un templo misterioso quedó cubierto por la ciudad moderna, y luego se construyó un supermercado encima. Una vez excavado el sitio, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron al menos 8 cuerpos humanos antiguos, muchos fragmentos de cerámica y por supuesto el templo en sí. El investigador Pedro Francisco Sánchez Nava dice que los aztecas habían adorado al dios del viento en este templo como una de las deidades principales. Habrían hecho ofrendas al dios del viento para asegurar cosas como una buena cosecha. Y sí, muchas de estas ofrendas probablemente habían sido sacrificios de sangre y corazones humanos, una práctica común en ese momento para apaciguar a dioses enojados. ¿Quién podría imaginar que una historia llena de sangre y misterios se esconde bajo algo tan común como un supermercado? Número 9. Ciudad submarina. En el Golfo de Cambay, frente a las costas de la India, los arqueólogos marinos han descubierto los restos de lo que podría ser una ciudad perdida hace 9.500 años. La ciudad está actualmente sumergida bajo el agua. Solo se detecta mediante el uso de tecnología de escaneo de sonar. Los arqueólogos marinos enviaron rayos de ondas sonoras al fondo del mar y recogieron evidencia de una colección de grandes estructuras geométricas. El área mide aproximadamente 8 kilómetros de largo y se cree que es una ciudad entera que se hundió en el agua más de 5.000 años antes de que se construyera cualquier otra ciudad en la India. Aproximadamente del tamaño de Manhattan, se encuentra a unos 40 kilómetros de la costa a 37 metros de profundidad. Sin embargo, la ciudad submarina no es solo misteriosa, sino que la mayoría de los científicos convencionales ni siquiera creen que sea real. De hecho, se ha afirmado que no es más que una pseudoarqueología. La verdad del asunto es que cuando terminó la edad de hielo y los casquetes polares se derritieron, el nivel del mar subió 122 metros. No es de extrañar que los asentamientos costeros construidos por pueblos antiguos se perdieran debido al aumento de las aguas y muchos argumentan que este podría ser uno de ellos. Pero incluso si esto es cierto, la gran pregunta que queda es quién construyó esta ciudad y a dónde fue la gente. No se habría inundado de una vez, sino lentamente con el tiempo. Definitivamente parece una ciudad de una civilización perdida. Sin embargo, ha sido imposible encontrar fondos para que los investigadores bajen y observen las posibles ruinas. Los científicos convencionales como el Dr. D.P. Agrawal del Paleoclimate Group dice que los investigadores no encontraron una ciudad hundida, sino simplemente una gran colección de restos arqueológicos de una época más reciente que cayeron al océano y se extendieron por un gran área. Desafortunadamente, es difícil explorar bajo el agua y verlo más de cerca. Número 8. Un túnel medieval. Una excavación de rutina en el país de Gales reveló un misterioso túnel medieval en el Valle de Wey. Sucedió cuando se llamó a los trabajadores para que retiraran un poste eléctrico viejo. Cuando el equipo quitó el poste, encontraron la entrada del túnel. Según Alan Gore de Western Power Distribution, el túnel no aparece en ninguno de los mapas de inspección. Nadie, ni siquiera los lugareños, tenía idea de que estaba allí. El túnel se descubrió por primera vez como nada más que una pequeña entrada a lo que se suponía que era una cueva. Había una abertura debajo de un grupo de rocas, casi completamente oscurecido por el crecimiento excesivo de la maleza. Cuando el equipo cavó un poco más profundo, se dieron cuenta de que no era una cueva en absoluto, sino un túnel construido con piedra. Lamentablemente, la mayor parte ha sido derrumbada, por lo que no había forma de seguirlo hasta el final. No obstante, creen que el túnel sigue un sendero público hacia una abadía del siglo XII llamada Tintern Abbey, que fue construida por monjes cistercienses. Las ruinas de este lugar reciben miles de visitantes cada año, y sin embargo nadie sabía que estaban caminando sobre un antiguo túnel derrumbado en la época medieval. Según las pruebas que se han reunido hasta ahora, el túnel parece tener unos 1.2 metros de altura. Podría haber sido utilizado para que las personas se arrastraran sin ser detectadas por el campo, pero nadie ha podido averiguar por qué estos monjes habrían construido un misterioso pasaje subterráneo. Solo te hace querer saber más, ¿no crees?
Número 7. Puerta romana. Es posible que los científicos hayan desentrañado el misterio detrás de una cueva mortal que los romanos alguna vez construyeron que servía como puerta de entrada directa al infierno. Hoy la misteriosa cueva se encuentra en la ciudad en ruinas de Hierápolis. Según las leyendas, cualquier hombre, mujer o criatura que se aventurara en la cueva moriría de inmediato. Resulta que esto podría no haber sido un mito en absoluto. En cambio, la leyenda de la cueva mortal se basa firmemente en la realidad. Durante un estudio en 2018, los investigadores pudieron determinar que se emitían gases venenosos desde las profundidades de las cuevas. Estos gases podrían haber sofocado a cualquiera y cualquier cosa que se aventurara dentro de ella. Hace más de 2000 años, cuando la gente todavía adoraba a muchos dioses y tenía un conocimiento científico limitado, no es de extrañar que los romanos pensaran que la cueva conducía directamente al infierno. Después de todo, cualquiera que entraba nunca volvía a salir. De hecho, los romanos convirtieron la entrada de la cueva en una especie de templo. Construyeron una puerta de piedra a su alrededor y la usaron para ceremonias horribles. Los eunucos, un nombre elegante para los sacerdotes que eran castrados, llevaban a los toros a las profundidades de la cueva del veneno para sacrificarlos a los dioses. Lo que no sabían en ese entonces, pero lo aprendió el equipo en 2018, es que la actividad volcánica subterránea es la culpable del gas tóxico. Puede parecer un portal al inframundo, pero en realidad es solo un volcán subterráneo. Número 6. Cueva Maya embrujada. Hay un sumidero inundado en el sur de México que es tan aterrador que los aldeanos locales no se atreven a acercarse a él por muy buenas razones. En las profundidades subterráneas, arqueólogos submarinos han encontrado huesos humanos en su interior. El descubrimiento se realizó durante un estudio submarino de la caverna, conocida como cenote en México. Se encontraron 2 cámaras llenas de huesos de personas. El arqueólogo Bradley Russell pasó más de 2 semanas investigando los restos, haciendo rapel a más de 12.1 metros en la cueva antes de sumergirse bajo la superficie. Este lugar está ubicado a las afueras de la antigua ciudad maya de Mayapán. Entre los años 1150 y 1450, Mayapán tenía alrededor de 17.000 habitantes viviendo dentro de un enorme muro que lo rodeaba. Era un importante centro político con un cenote sagrado en las afueras de los límites. Dentro de las murallas de la ciudad había al menos 40 más. La ciudad en sí fue construida donde está, debido al fácil acceso a los cenotes, pero ninguno de los otros contiene tantos restos humanos. La verdad es que los gobernantes de Mayapán probablemente designaron este cenote en particular como un lugar de muerte. Bradley Russell dice que era un lugar de sacrificio donde se mataba a las personas como ofrendas a dioses o un pozo de entierro. Es posible que los mayas usaran el cenote para personas que habían sido infectadas con una misteriosa enfermedad parecida a la plaga. Podían haber sido enterrados aquí para mantener sus restos alejados del resto de la población sana, pero lo cierto es que el significado religioso de los restos humanos en este lugar en particular sigue siendo un misterio. Y ahora una Atlántida real. Pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. Atlántida descubierta. Durante miles de años, los historiadores han estado tratando desesperadamente de localizar la ciudad perdida de la Atlántida. Ninguno de estos intentos ha tenido éxito. En esta época, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que es probable que la ciudad no existiera nunca, que era solo una historia para servir como advertencia. Y sin embargo, un descubrimiento reciente ha revelado un misterioso sitio arqueológico que en realidad podría haber sido la legendaria Atlántida de hace 3000 años. Los arqueólogos encontraron las ruinas de una estructura de 61 metros debajo del suelo, en la antigua ciudad de Akrotiri, que es un pueblo en Santorini, en Grecia. Hace 3000 años, esta ciudad era una gran metrópoli. Tenía calles intrincadamente pavimentadas, la plaza del pueblo estaba llena de hermosas casas, y los suburbios contaban con casas muy grandes de más de 4 pisos de altura. No se puede negar que esta fue una ciudad extremadamente sofisticada, construida por una civilización avanzada. Así como Platón describió cómo la Atlántida cayó al mar, también lo hizo Akrotiri, y sucedió justo en el momento en que Platón dijo que sucedió. Hubo una serie de erupciones volcánicas que provocaron que Akrotiri no solo quedara enterrada en cenizas, sino que también se perdiera bajo el agua en el año 1650 a.C. Toda la civilización se borró en un solo día. Algunos investigadores argumentan que esta podría ser la Atlántida legítima, pero, por supuesto, es bastante imposible decirlo con certeza. Hay muchas ciudades antiguas que fueron hundidas por terremotos o actividad volcánica, y la búsqueda continúa para determinar si la Atlántida realmente existió.
Número 4. Templo del Sol egipcio. En Egipto, se ha encontrado un misterioso templo del Sol enterrado en el desierto. Ha estado allí durante unos 4.500 años en Abu Ghorab, un poco al sur del Cairo. Los arqueólogos dicen que este podría ser el mayor descubrimiento en décadas. El templo es uno de los 6 que fueron construidos por los faraones durante la quinta dinastía. Según los egiptólogos, los faraones construyeron templos solares para darles el estatus de Dios viviente. Aunque los historiadores coinciden en que se construyeron 6 de ellos, solo se han encontrado 2, incluido este más nuevo. Probablemente fue construido por Niuserre-Ini, quien gobernó en algún momento entre el siglo 25 a.C. Todo lo que queda de la estructura hoy es una gran base de ladrillos de barro con los restos de un pilar de piedra caliza blanca. La estructura original debe haber sido enorme. Habría sido una espléndida torre de mármol blanco pálido que se extendía hacia el sol. Hacer que el templo fuera tan impresionante habría sido la única forma en que el faraón podría haberse llamado a sí mismo un dios viviente. Número 3. Nang Madol. Nang Madol se encuentra en Micronesia, a unos 8.964 kilómetros de California, en el Océano Pacífico. Es el segundo sitio arqueológico más popular de Oceanía después de la isla de Pascua. Y al igual que esta, Nang Madol es tremendamente única. Es la única ciudad antigua que se construyó literalmente sobre un arrecife de coral. Siguió siendo la sede política de la dinastía Saint-Delur durante al menos 1000 años, y solo llegó a su fin en 1628. Pero el verdadero misterio aquí es que nadie sabe exactamente cómo era la ciudad o quién la construyó y cuándo. La mayor parte de lo que los arqueólogos tienen para continuar es una leyenda, como la que dice que Nang Madol fue construida por un par de hechiceros. Necesitaban un lugar para adorar al dios de la agricultura. Luego construyeron la ciudad con la ayuda de un dragón volador para mover las piedras gigantes. Cuando murió el primer hechicero, su hermano se convirtió en el primer gobernante y así fue como comenzó la dinastía. Probablemente no haya mucha verdad en la leyenda del dragón, y todo lo que realmente sabemos es que la ciudad de los arrecifes fue finalmente abandonada hace unos 500 años. Debido a que Nang Madol se construyó sobre la cima de un arrecife, realmente no queda mucho hoy. El clima severo del Pacífico, mezclado con el tiempo y la negligencia, prácticamente han borrado la historia de las personas que alguna vez llamaron a este lugar hogar. Número 2. Un fuerte antiguo. En el centro de Israel se ha descubierto una estructura antigua y fortificada del período helenístico. Se encontró en el bosque de Laquis, o al menos se encontró lo poco que queda de ella. Los arqueólogos descubrieron armas oxidadas, vigas de madera quemadas y muchas monedas antiguas. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, esta evidencia prueba la historia de una batalla entre los asmoneos y los seleucidas griegos, unos 2100 años antes de hoy. Para quienes no lo sepas, los asmoneos eran descendientes de la familia de Macabeo, una antigua dinastía de judíos que gobernó Judea entre el 140 a.C. y el 37 después de Cristo. Estas personas estuvieron a la ofensiva hace 2000 años, tratando de eliminar al ejército griego helenístico, pero los griegos sabían que venían y construyeron una línea defensiva, y parte de esta línea era esta antigua fortaleza recién descubierta. Y además, como los arqueólogos pueden deducir por el estado de las ruinas con armas desechadas y maderas quemadas, los griegos no han mantenido su línea defensiva con éxito. Los asmoneos destruyeron, incendiaron todo a medida que avanzaban. Todo lo que queda de la fortificación hoy son algunas rocas rotas, monedas perdidas y trozos de madera quemados. Pero la realidad fascinante es que este descubrimiento del fuerte demuestra que esta batalla realmente sucedió. La batalla es el motivo de la celebración llamada Hanukkah, que todavía se practica hasta el día de hoy. Es una celebración de los asmoneos derrotando a los helenistas, lo que finalmente llevó a la primera entidad judía soberana. Número 1. Castillo debajo de la cancha de baloncesto. Debajo de una cancha de baloncesto en Gloucester, los arqueólogos han encontrado un castillo. Para ser más concretos, han encontrado piezas de un castillo normando debajo de la cancha de baloncesto de una prisión. Los expertos dicen que este castillo pudo haber sido alguna vez similar a la Torre de Londres, que todavía se puede encontrar hoy cerca del Puente de Londres. Los muros del castillo en la prisión datan de alrededor del 1110 y los arqueólogos dicen que hay más secciones del castillo enterradas debajo de otras partes de la prisión. Debido a los extensos registros de ingleses en la zona, los arqueólogos ya saben de qué castillo están hablando. Fue el primero que se construyó en Gloucester, con 3 capillas, un par de puentes levadizos y una inmensa cámara real, donde el rey y la reina compartían una cama. Era el epítome de la arquitectura normanda, según Neil Holbrook de Cosworth Archaeology. Él dice que cuando ingresó a Gloucester hace 1000 años, habría sido recibido por una gran vista de la catedral y el castillo, mostrando cuán importante era la ciudad. Pero entonces, ¿cómo terminó debajo de la cancha de baloncesto?
baloncesto de una prisión. Bueno, se perdió en 1790. El castillo ya había sido utilizado como cárcel durante 200 años. Luego, en 1780, William Blackburn construyó su propia prisión en el sitio. Cuando construyó su prisión, gran parte del antiguo castillo fue destruido o reconstruido. Gracias por ver el video. Si pudieras visitar algunos de estos lugares extraños y misteriosos, ¿cuál sería? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.